Hola a todos. En este video vamos a ver por qué estudiar ciencia. Bueno, a veces nosotros vemos que por qué tenemos que estudiar ciencia y decimos por qué. Pero estudiar ciencia nos sirve para nuestra vida diaria. Por ejemplo, estudiar ciencia nos ayuda a entender muchas cosas. No solo nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué el clima es como tal. Nos ayuda a entender por qué va a llover o por qué no, por qué va a hacer frío y por qué en ciertos lugares hace frío o ciertas épocas del año. O por qué en lugares como Quito no hay no hay temporadas como por ejemplo en lugares como en Estados Unidos. Pero la ciencia también nos ayuda a evitar muchas cosas y también para nuestro uso diario. Por ejemplo, cuando estás cocinando. Tú sabes que en la ciencia tú nunca puedes poner ciertos materiales en microondas o si no, va a explotar y no quisieras que eso pase. Por ejemplo, cuando estás cocinando, sabes qué poner y qué no poner en microondas. La ciencia te ayuda a entender cosas como por qué funciona el microondas y qué es lo que tiene y la energía que funciona. La ciencia nos ayuda, por ejemplo, incluso cuando estamos lavando. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen que lavar súper rápido un plato? Y el plato tiene un poco como que, cuando tiene un poco de agua, se quedan un poco las burbujas. Es porque no lo lavamos bien y es porque se quedó con un poco de aceite. Como ustedes saben, el aceite no se separa con el agua. Esas cosas tan simples nos ayudan a entender un poquito la ciencia. Y la ciencia es básica para nuestra vida diaria. La ciencia nos ayuda a entender también cómo funciona nuestro organismo. Entendemos que si comemos ciertas cosas que pasan después de un tiempo y están dañadas, nos van a hacer daño. La ciencia nos ayuda a entender, por ejemplo, los componentes de las cosas. Nos ayuda a entender de qué está hecha cada cosa, los ingredientes, cómo fueron creados y por qué tienen que estar manteniéndose en cada temperatura. Por ejemplo, en la comida que le doy a mi gato dice que mantener fuera del alcance de los niños y mantener un lugar fresco y seco con una temperatura máxima de 30. La ciencia nos ayuda a entender muchas cosas. Nos ayuda a entender, por ejemplo, los materiales. Sabemos que, por ejemplo, el plástico se demora mucho más en descomponerse que, por ejemplo, el papel. La ciencia nos ayuda a entender, por ejemplo, nuestros acompañantes, como nuestros amigos felinos, qué es, de qué familia son y qué es lo que les gusta hacer, porque son ellos diferentes, por ejemplo, a los perros. La ciencia nos ayuda a entender desde nuestras cosas diarias de que cómo funciona el internet y cómo funciona la computadora. La ciencia nos ayuda a entender un poco muchas cosas y sobre todo la ciencia. Al final del día, si ustedes se dan cuenta, cada parte de nuestra vida está en la ciencia. Desde que ustedes se bañan hasta que nos lavamos los dientes. Desde que vamos al baño y nos lavamos las manos. De que por qué se hace burbujas o no. La ciencia nos ayuda a entender de que por qué hay luz. ¿Y quién creó la luz? La ciencia nos ayuda a entender un poco de cómo funciona el tiempo. Y por qué el tiempo aquí en Quito es diferente que en Japón en el mismo momento. La ciencia nos ayuda de cómo de un lugar a otro tú puedes hablar con alguien. La ciencia se encuentra en todo lugar y especialmente solo en un apartamento tan simple. Uno puede ver ciencia en todas partes. Puede verlos desde las plantas, los puede ver, por ejemplo, en las partículas del aire. Puede ver que si tienes alergia, puede ver si tienes frío o tienes calor. Puede ver en calor o en las burbujas cuando se está hirviendo el té. O
Puedes ver que cuando estás lavando los platos, como el aceite se separa con el jabón, puedes ver de cómo el jabón puede quitar el aceite. Puedes ver de cómo puedes hacer mezclas heterogéneas o homogéneas. Puedes ver que tú tienes cosas sólidas. Puedes ver diferentes cosas y por eso es importantísimo aprender la ciencia. Y la ciencia nos ayuda a poder tener y hacer nuestra vida más fácil. Por ejemplo, si sabemos que no podemos meter un trapo o, no sé, una toalla caliente en el microondas, nunca vamos a hacer explotar el microondas. Si sabemos que tenemos que quitar bien el aceite y si ven un poco de burbujas es porque nos quedó sucio el plato, vamos a saber. Si sabemos que, por ejemplo, si nuestro cuerpo está bien caliente y solo sale de golpe, nos podemos enfermar por el cambio de temperatura de nuestro cuerpo, podemos evitar cuidarnos. Si sabemos que ciertos líquidos que son súper ricos contienen ingredientes que al final del día van a ser dañinos para nuestro cuerpo, nos vamos a cuidar nuestra salud. La ciencia es súper importante. ¿Por qué? Porque la ciencia no solo es parte de una materia, sino es parte de nuestra vida. Nos hace entender la historia, nos hace entender por qué, cómo se crearon y cómo podemos conectarnos, cómo funciona el internet, cómo funcionan nuestras partículas, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona, por qué algunos árboles dan frutas y otros no, como las naranjas o los limones. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado? La ciencia está en toda nuestra vida. Desde que te levantas hasta que te duermes. Es parte de ti, desde que eres chiquito a que eres grande. La ciencia es cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan los animales, cómo funcionan los seres vivos, cómo funciona el universo como tal. ¿Por qué hay luz? ¿Por qué no hay luz? Todo eso es parte de la ciencia. Por eso, es súper importante que aprendamos de la ciencia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay ciencia en tu vida? Comenta si lo crees. Chao.